En este video les voy a compartir cómo realizar este búho. Es un búho portallaves o guardallaves. Es muy fácil de tejer y aquí podemos emplear nuestros sobrantes de hilo. Esta es una buena idea porque, por ejemplo, si nosotros guardamos nuestras llaves con nuestro celular, entonces ya no se nos va a rayar porque ya aquí queda oculto. Lo podemos traer colgando en nuestra bolsa y no se ve que traemos nuestras llaves. Y como pueden ver, esta es una idea muy útil para ocupar nuestros sobrantes de hilo. Si este búho les gusta y quieren aprender a realizarlo, no se pierdan a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar este guardallaves son: voy a tejer con hilo de algodón, voy a estar utilizando mis sobrantes de hilos, así que con los colores que quieran ustedes pueden realizar este proyecto. Voy a necesitar en diferentes colores, vamos a necesitar en color blanco, un poquito en color negro. Vamos a necesitar un gancho de acuerdo al hilo. En mi caso voy a utilizar uno de 2 milímetros, un poco de relleno y la argolla para llaves. Vamos a iniciar con un aro mágico y ahí vamos a tejer 6 medios puntos. Empezamos con una cadena y después tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Cerramos, aquí ajustamos nuestra hebra y ahora en esta hilera 2 vamos a tejer en cada punto un medio punto. Miren, aquí ya no vamos a cerrar hileras, vamos a tejer de forma espiral. Entonces pasamos ahí y en ese punto, en el primero que tejimos de la hilera anterior, estamos tejiendo el primero de esta segunda hilera y el segundo, porque vamos a tejer un aumento en cada punto. Entonces ahí ya tengo 2, voy al siguiente, tejo 2 medios puntos, son 4, en el siguiente 2, son 6, en el siguiente 2, son 8 puntos, en el siguiente 2, son 10 y en el siguiente 2 medios puntos. En total son 12 medios puntos. Ahora voy a tejer en el siguiente punto, que es el primero de la hilera 3. Ahí vuelvo a tejer 2 medios puntos. Aquí también en esta hilera 3 vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces ya tengo 4, hago 2 en el siguiente para tener 6 y así hasta llegar al final de la hilera. Vamos a trabajar hasta tener 24 puntos. Aquí en esta hilera 3 entonces terminamos con 24 puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo nada más un punto en cada punto. Vamos a ir al siguiente punto para iniciar la hilera número 4 y tejemos un punto en cada punto. Vamos a continuar tejiendo hileras haciendo un punto en cada punto, ya sin aumentos. Aquí llegué hasta la hilera número 12, ya trabajando sin aumentos. Entonces, para que ustedes sepan dónde cierra su hilera, van a contar desde la base. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Del otro lado debo tener igual 12. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si hago otro punto más ya son 13. Entonces quiere decir que hasta aquí termino mi hilera. Entonces paso ahí con punto deslizado y voy a cortar esta hebra. Ahora voy a cambiar de color, hago una cadena y voy a pasar aquí a donde trabajé el punto deslizado. Ahí paso y también hago un punto deslizado. Ahora voy a continuar tejiendo medios puntos, vuelvo a pasar ahí y hago el medio punto. Ahora voy a ir tejiendo, voy a continuar tejiendo medio punto en cada punto hasta tener 6 hileras más. De la misma forma vamos a continuar sin cerrar hileras, es decir que aquí al final vamos a trabajar aquí el primer punto de la hilera siguiente. Ahorita voy a avanzar para mostrarles cómo.
Miren, aquí estoy llegando al final de la hilera, hago el último punto y aquí en lugar de hacer punto deslizado voy a hacer un medio punto. Paso ahí, hago el medio punto, voy al siguiente, medio punto y así. Voy a continuar hasta tener las 6 hileras de medios puntos en este segundo color. Aquí ya llegué al final de esta hilera número 6 y aquí ustedes van a checar dónde termina su hilera, porque aquí sí se puede ver un poquito el desnivel entre una hilera y otra. Miren, aquí. Entonces aquí terminamos la hilera. Vamos a hacer ahora punto cangrejo para darle un borde aquí en la parte de abajo. Entonces regresamos al punto anterior de esta forma, tomamos la hebra y tejemos ahí el medio punto. Lo mismo, regresamos, tejemos medio punto, regresamos, tejemos medio punto. Así vamos a ir en cada punto haciendo un medio punto, pero ahora lo vamos a estar tejiendo de izquierda a derecha. Pasamos ahí y así hasta llegar otra vez a donde iniciamos. Vamos a hacer los ojos y miren, como ya les mencioné, estoy utilizando los sobrantes de hilo. Tengo hilo blanco, pero es más delgado al que estoy trabajando, entonces lo que voy a hacer es usarlo en hebra doble. Voy a hacer un aro mágico, paso y vamos a trabajar de la misma forma que el inicio de nuestra labor. Vamos a hacer una cadena y a partir de aquí contamos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos y vamos a tejer ahora la hilera número 2 haciendo 2 puntos en cada punto. Pasamos entonces al primer punto, hacemos 1, 2. En el siguiente 1, 2, tenemos 4 y así hasta tener los 12 puntos. Una vez que tenemos los 12 puntos, hacemos un punto deslizado y cortamos un poquito larga la hebra para poder coser después a nuestro tejido. Así, de esa misma forma vamos a tejer 2 piezas iguales. Vamos a hacer 4 hebras larguitas, más o menos las corté de 16 centímetros, tengo 3 y 4, 16 centímetros aproximadamente. Entonces aquí tengo la primera, son 4 hebras, ¿sí? Voy a hacer la segunda igual con 4 hebras. Ahí ya las tengo las 4 hebras. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Miren, aquí lo que vamos a hacer es poner nuestro tejido de esta forma, lo vamos a aplanar y vamos a ubicar más o menos las 2 esquinas en la parte de arriba y vamos a contar 1, 2, 3, 4. En la hilera número 5 vamos a encajar el gancho y vamos a salir en la hilera número 3 de esta forma. Vamos a jalar nuestras hebras así, enganchando, y debemos pasar todas. Emparejamos todas nuestras hebras y ahora vamos a hacer un nudo. Y de la misma forma nos ayudamos con el gancho para pasar las hebras aquí al centro. Y vamos a jalar lo más abajo que se pueda, ajustamos lo más que se pueda y vamos a cortar. Giramos nuestro tejido y repetimos lo que hicimos aquí. Entonces ya tenemos esta parte aquí. Ahora vamos a trabajar la parte de las alas. Miren, vamos a hacer una cadena reforzada y ahora tejemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ir tomando solamente una gasita de la cadena. Entonces dejamos pasar esta cadena, en la siguiente hacemos un punto deslizado. En la siguiente hacemos medio punto. En la siguiente hacemos una lazada para trabajar una media vareta. En la siguiente vamos a trabajar una vareta. Sacamos 2 y 2. En la siguiente nuevamente una media vareta. Después un medio punto y finalmente un punto deslizado.
Ahora repetimos del otro lado lo mismo. Hacemos primero un punto deslizado, después un medio punto, enseguida la media vareta, después una vareta y regresamos haciendo lo mismo. Una media vareta, un medio punto y finalmente un punto deslizado. Ahí ya tenemos esta ala. Una vez que terminamos aquí, ahora hago una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra. Y ahora con el siguiente color voy a hacer una hilera de medios puntos. Aquí voy a hacer una cadena y voy a pasar aquí en el primer punto, ahí donde terminé, paso con un punto deslizado, tejo una cadena y voy a ir tejiendo un medio punto sobre cada punto. Voy a llegar a la parte de arriba. Aquí ya estoy por llegar a la parte de arriba. Aquí hago este medio punto y en la parte de arriba hago un punto deslizado. Otra vez en el siguiente punto tejo un medio punto y ahora continúo tejiendo un medio punto en cada punto hasta llegar a donde inicié. Ya llegué aquí a la parte de arriba, lo mismo aquí, hago un punto deslizado y un punto deslizado donde inicié, hasta ahí. Hago una cadena reforzada, corto esta hebra que ya fui ocultando y esta también. Ahora esta hebra la voy a dejar un poquito larga para coser. Aquí ya tengo esta la vamos a poner aquí en un lado, así. Esta es una de las alas y esta otra igual del otro lado. Hacemos una cadena reforzada y después tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer en la siguiente cadena un medio punto, después una vareta, nuevamente medio punto en el siguiente punto y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Primero medio punto, después media vareta y finalmente un medio punto. De la misma forma hacemos una cadena y dejamos larga la hebra. Con esto terminamos el pico y ahora lo que vamos a hacer es armar nuestro búho. Entonces aquí vamos a coser ya las piezas. Como les mencioné, vamos a colocar aquí centrada cada una de las alas, así. Aquí miren, a los ojitos lo que hice fue coserles al centro unas puntadas con color negro, dándole un poquito de la forma redonda, y así ya tengo los ojitos que también ya voy a colocar aquí. Todo esto va a ir cosido. Cosemos, miren, vamos a coser primero los ojos, los centramos, por eso dejamos las hebras un poquito largas para coser aquí. Ahí van a ir los ojos. El pico va a ir aquí en el centro y vamos a coser aquí las alitas a cada uno de los costados y con eso vamos a armar nuestro búho. Miren, aquí ya terminé de coser todas las piezas, los ojitos, el pico y estas partes de los costados para formar las alas. Ahora lo que voy a hacer es aquí la parte donde vamos a poner las llaves. Aquí vamos a hacer un aro corredizo y tejemos aquí 6 medios puntos. Empezamos con una cadena para dar altura y ahora sí tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos aquí y vamos a ir tejiendo en cada punto 2 medios puntos. Pasamos al siguiente, recuerden que aquí no cerramos hileras, pasamos ahí y hacemos 1 y 2 medios puntos.
en el siguiente 2 medios puntos y así en cada punto. Vamos a tener un total de 12 en esta hilera número 2. Una vez que tenemos los 12 puntos, vamos a ir tejiendo ahora un punto en cada punto en la hilera número 3. Y ahora a partir de aquí vamos a ir tejiendo ya sin hacer aumentos por un total de 3 hileras. Aquí ya tengo mis 3 hileras, 1, 2, 3. Ahora lo que voy a hacer aquí es rellenar. Vamos a colocar aquí nuestro relleno de manera que nos permita tejer, y una vez que rellenamos vamos a presionar con nuestro dedo para poder hacer nuestro tejido, y más o menos así. Entonces vamos a pasar tomando una gasa de cada punto para ir haciendo disminuciones. Vamos a tejer todo en esta hilera, va a ser de disminuciones. Entonces vamos a ir tomando una gasa del siguiente punto y una gasa del siguiente. Pasamos y hacemos ahí medio punto. Así durante toda la hilera. Una gasa y una gasa de cada punto. Pasamos. Una gasa y una gasa, las que están en la parte de afuera. Pasamos y hacemos medio punto hasta tener las 6 disminuciones. Paso aquí y hago la disminución. Bueno, nos deben quedar 6 puntos al final. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que vamos a hacer ahora aquí son, aquí vamos a trabajar las cadenas que sean necesarias para el tamaño de nuestro tejido. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y así voy a continuar y voy a medir ahorita en mi tejido. Aquí tengo un total de 37 cadenas. Voy a poner mi gancho en la base de la bolita que acabamos de tejer, a la altura de donde inicié las cadenas, así de esta forma, y voy a medir aquí en mi tejido. Desde la parte de arriba hasta abajo me debe cubrir el tejido y me debe quedar aproximadamente 1 centímetro. Aquí me faltan todavía como 3 cadenas. Y vuelvo a medir aquí. Y ahí está, más o menos es a 1 centímetro hacia abajo. En total tejí 40 cadenas. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a volver a pasar aquí. Voy a volver a pasar aquí donde empecé las cadenas. Y ahora voy a pasar ahí, voy a hacer un punto deslizado y una cadena reforzada. Pero aquí voy a dejar un poquito larga esta hebra para coser, para terminar de cerrar aquí mi tejido. Con mi aguja voy a ir pasando en cada punto. Vamos a pasar así, de afuera hacia adentro, en cada uno de los puntos. Vamos a pasar por los 6 puntos y ahora vamos a jalar para ajustar nuestros puntos y que se cierre completamente aquí en la parte de arriba. Ya que se cerró, ahora vamos a rematar nuestra hebra y perdemos aquí en el tejido. Y bueno, así es como queda ya esta parte, que será donde vamos a poner nuestras llaves. Y ahora vamos a pasar aquí al centro de nuestro tejido, aquí, y vamos a jalar esta cadena que tejimos por la parte del centro. La vamos a pasar aquí y aquí vamos a poner nuestro llavero. Así es como ya queda terminado nuestro tejido. Y bueno, pues así es como queda ya terminado. Ahora ya aquí ya se ocultan las llaves, miren. Ya tenemos aquí nuestro búho, ya se ocultan las llaves y cuando las necesitamos jalamos y ya no se va el cordón. Entonces ya tenemos aquí este guarda llaves, llavero o portallaves, como ustedes lo quieran llamar, de búho. Como pudieron ver, es bien fácil de tejer y podemos hacer muchos diseños. Si ustedes quieren que suba más ideas sobre este tipo de proyectos,
me lo hacen saber aquí en comentarios y con gusto vamos a estar trabajando con más diseños de estos. Bueno, pues hasta aquí con el tutorial, espero que les guste y si les gusta el video no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.